invitación. Y bueno, y es un regalo precioso que el Señor me da poder compartir con ustedes su palabra y lo que Él ha puesto en estos días en mi corazón. Los versículos, si quieren, los vamos a ir buscando. Los versículos que las hermanas me compartieron son Salmo 119, 33 al 40. Si ya lo tienen, los vamos a leer. Preciosos versículos, y yo, no sé si me veían ahí en la cámara, que yo me reía sola, no era que me estaban haciendo chistes, yo me reía porque me gozaba en el Señor, de cómo el Señor iba hilando todas las cosas, las palabras, los versículos, los himnos, todo, y yo decía, Señor, sí, está confirmada la palabra, está confirmada la palabra, tu siervo. Porque digo, qué hermoso, ¿no? Que el Señor es un ánimo para mí, ver cómo el Señor va mostrando y todo se va relacionando, porque nos va diciendo, sí, esto es lo que yo quiero que se toque en esta tarde. Así que bueno, yo me reía solita. Bueno, comencemos con el 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Y yo les quería hacer una pequeña introducción, porque esto fue muy rápido, muy repentino esta semana. Y resulta que pensaba, meditaba, cuando las hermanas me dieron los versículos, meditaba sobre por qué empecé a leer a principio de año el Salmo 119. Y resulta que parece que en algún momento me sentí un poquito como el salmista. La idea de empezar a meditar era ponerme en la situación que estaba pasando este hombre para escribir estos versículos. ¿Por qué el Señor lo lleva a escribir de esta manera y estas palabras, ¿no? Para dejarlas después para nosotros. Entonces, tratando de recordar el por qué, porque lamentablemente no he podido estar desde el principio del estudio del Salmo 119, así que me he perdido varios puntos. Pero yo trataba de recordar y resulta que me acordé que a principio de año, una mañana me levanté muy triste, muy triste, muy turbada, mi corazón estaba tan angustiado que uno siente esa presión, ese dolor adentro. Y yo me preguntaba por qué. Esa mañana me había levantado tan triste y gracias al Señor ya no recuerdo por qué. Porque el Señor hace que uno se olvide de los malos momentos. Que quede solamente la enseñanza y que se olvide el dolor por el que uno pasó, el problema por el que uno pasó, que lo llevó a sentirse tan mal. Entonces yo recordaba que estaba muy triste, y realmente me sentía como con necesidad de llorar y de descargar todo en la presencia del Señor, y buscaba la palabra que pudiera expresar qué tan mal me sentía yo para decírselo al Señor. Porque a veces pienso, pero me cuesta expresarlo en palabras. Y ese día el Señor trajo a mi mente: abatida está mi alma. Entonces, miren cómo habré estado de triste, que esa fue la palabra justa para decirle al Señor cómo me sentía. Entonces, digo, Señor, ¿y qué le pasaba a este hombre en ese momento que escribió esto? Entonces fui a la Biblia y a buscar el versículo completo porque no me lo acordaba. Tenía eso en la memoria, pero no me acordaba el versículo.
Y ese, si lo quieren, lo buscamos, es el 25. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y yo ahora ya no me acuerdo si ese día lo terminé de leer al Salmo 119. Pero yo me introduje en la palabra del Señor y empecé a leerlo y a meditar, y a medida que iban pasando los versículos, mi dolor, mi angustia, mi tristeza se iban calmando. Y creo que después lo seguí leyendo por esa semana. Creo que esa semana lo tomé como devocional. Corté el libro que estaba leyendo y seguí con el Salmo 19 porque el 119 porque realmente lo necesitaba mi corazón. No había estado bien. Estaba muy desanimada y sin fuerza. Y el Señor me levantó con este salmo, me animó y me puso de pie de nuevo. Entonces, yo quería tomar como punto de partida este versículo para poder después pasar a los otros y meditar en ellos. Entonces, si nos situamos en el momento, como para que nos demos una idea de cómo está el corazón de David, ¿no es cierto? Porque escribe esto, si nosotros lo vemos, son hermosos los versículos escritos, pero tenemos que tener en cuenta que él es el trasfondo de esto y que él no la está pasando bien. Está realmente muy triste, abatida está su alma hasta el polvo. Y yo pensaba, mientras meditaba en los versículos y le pedía al Señor que me mostrara cuál era el sentido de todo esto, pude notar 4 puntos. Y yo pensaba, él está muy triste, pero surge de su corazón un deseo. Son 4 palabras con D. Deseo, disposición, despojo y descanso. Esos 4 puntitos, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Y el primero es el deseo. Digo, Señor, él se acerca al Señor y le muestra ese deseo aún en medio de su dolor. Enséñame, oh Jehová. Él desea que el Señor le enseñe. ¿Y saben qué? Pensaba en esto, en una persona enseñable. Pensaba, ¿cuánto deseo yo que el Señor me enseñe? ¿Qué tan enseñable soy? ¿O qué tan orgullosa soy que a veces pienso que lo sé todo y que yo puedo y que yo entiendo y que yo voy a salir adelante? Que si ustedes se ponen a pensar, es el lema de hoy en día en el mundo para todas las mujeres, ¿no? Vos podés, vos sos fuerte, vos sos exitosa, y la mujer sale al mundo tratando de lograr metas, de encontrar una profesión, de terminar una carrera, de tener un trabajo, porque necesita valerse de eso para, para confiar en que puede lograr las cosas. Pero fíjense que aquí el salmista nos dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Y yo decía, bueno, sin duda su deseo está en ser enseñado, en que el Señor le enseñe por qué está pasando esta prueba, por qué estoy pasando por este momento difícil. Pero también en el otro versículo, en el 34, le dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y a veces no solamente es pasar por el momento difícil de la prueba, sino que de esta prueba tenemos que sacar una lección aprendida. Mi mamá me sabía decir, lección no aprendida, lección repetida. Significa que si en esta prueba no aprendí lo que el Señor me quería enseñar, y después va a repetir de nuevo la prueba hasta que yo pueda aprender. Entonces, el salmista le dice, dame entendimiento, porque si no aprendo lo que me querés mostrar hoy, no lo voy a poder guardar. Yo tengo que aprenderlo para poder guardarlo. Y esto es lo que nos quiere dejar en este versículo, pensaba yo. Y la cumpliré de todo corazón. Porque lo va a cumplir, ¿por qué de todo corazón? Porque también lo va a poder cumplir con su mente. No solamente va a ser un sentimiento, sino va a ser un entendimiento, que es lo que el Señor busca de nosotras, que podamos fundamentar con entendimiento, no a ciegas. Sí, yo lo hago porque lo dice la palabra, no, tengo que vivirlo.
tengo que experimentarlo y tengo que entenderlo por qué, para poder guardarlo y guardar su ley de todo corazón. Realmente lo que el Señor me mostró en su palabra es lo que yo viví, lo aprendí mediante la prueba, lo puedo guardar y después lo voy a poder compartir. Después el 35 es un deseo de guíame. Él le pide ser guiado. Quiere que el Señor le muestre por dónde tiene que ir. Porque en ella dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Después el que sigue dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Y en este versículo recordé un versículo hermoso que habla del testimonio. Está en Juan 5:39. A mí me encanta este versículo. Y dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acá estaba hablando del Señor Jesús, ¿no es cierto? Las palabras, la escritura daba testimonio de Cristo, pero ¿Cristo era testimonio de quién? De Dios. Él nos mostraba al Padre. Entonces yo pensaba, el salmista le está pidiendo que incline su corazón a sus testimonios, a todo aquello que lo lleva a recordar al Padre, que lo lleva a pensar en el Padre. Y después dice, y no a la avaricia, no a las cosas de este mundo, sino inclina mi corazón a todo aquello que me lleva a pensar en ti. Y después dice, y bueno, y ahí ustedes fíjense que yo lo relacionaba con mi experiencia personal, y yo decía, ese día que yo tan mal me sentía, ¿a dónde me llevó el Señor? ¿A dónde me llevó el Espíritu Santo en mi angustia? A escudriñar en el Salmo 119. ¿Y qué me mostraba el Salmo 119? Me mostraba a Dios, su soberanía, su poder, su fidelidad, su amor. Después, seguimos con el versículo que sigue, dice, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Acá el salmista está muy triste, ¿no es cierto? Su situación debe haber sido muy complicada para que su alma esté abatida hasta el polvo. Pero resulta que parece que la situación, el entorno o lo que lo llevó a él a estar mal, tiene mucho que ver con lo que nos rodea. Cosas que nos rodean a nosotras que a veces hacen que nuestro dolor sea más fuerte, porque nuestros ojos se ponen a observar lo que hay alrededor, el motivo del problema, la persona que me causó el dolor, la situación que está difícil, las cosas que no tengo, los sueños que no pude alcanzar, la frustración de lo que me salió mal. Y todo eso, si nos ponemos a pensar, todo eso es vanidad, porque todo lo que nos rodea es pasajero. Y yo siempre recuerdo a Salomón cuando dice vanidad de vanidad, todo es vanidad. Entonces, estamos en el problema, estamos frente al dolor, pero estamos como enterrados hasta el cuello de dolor. Pero a veces nuestros ojos nos llevan a ver todo lo que hay alrededor y nos quitan la mirada de lo que es eterno, de lo que es Dios para nosotros, de lo que significa Dios para nosotros. Y el salmista le dice, hay cosas que me están perturbando en la cabeza, hay cosas que me están poniendo mal, hay cosas que me están frustrando y estoy en agonía, pero Señor, aparta mis ojos de todo esto. Quiero verte a ti, quiero ver tu camino. Y aquí la palabra vívame la busqué, porque después más abajo dice vivifícame. Digo, ¿por qué lo repite? Porque para mí eran parecidas. Avívame era parecida a vivifícame para mí. Entonces la busqué. Y avívame quiere decir animar, encender, que arda más o que dé más luz.
Ustedes imagínense que estamos muy dolidas, muy enterradas en el dolor, muy hundidas. Y le pedimos al Señor que nos anime, le pedimos al Señor que nos vuelva a encender, porque nuestro espíritu se ha ido disminuyendo y ya estamos con poquitas fuerzas. Pero también le pedimos al Señor que ardamos más, que nuestro espíritu se aumente y que pueda llegar a, a calentar o alumbrar todo lo que está alrededor. Y dice que dé más luz, que yo pueda brillar aún en medio de este dolor, porque esta prueba va a poder ser de testimonio para otras mujeres que me rodean. Testimonio para mis hijos, para mi esposo, para mi familia, para mis amigos. Entonces, podemos salir de esta prueba, de este dolor, brillantes, mucho más preciosas, ¿no? Y hay un versículo que dice, que me parece que me olvidé de ponerlo, y ya lo voy a buscar, un más eterno peso de gloria, que me encantó ese versículo, que me costó comprenderlo. No sé si alguna de ustedes se acuerda dónde está, porque me olvidé de ponerlo acá en el apunte. Bueno. Segunda Corintios 4:17. Gracias, Alicia. ¿Querés leerlo si lo tenés, por favor? Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muchas no gracias. mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bellísimo, bellísimo. Tan oportuno el Señor con su palabra. Nos da un eterno peso de gloria. Si nosotros salimos ardiendo más, dando más luz, es un eterno peso de gloria. Y estamos en medio de la tribulación, pero el Señor quiere llevarnos a la gloria, ¿sí? Nuestras victorias permiten que se transmita la gloria del Señor a todo alrededor. Y después dice, el versículo que continúa, dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Y bueno, ya está, fíjense ustedes que cómo la palabra sola nos va confirmando, ¿sí? Los consejos del Señor, sus mandatos, sus estatutos, sus promesas, son lo que el Señor utiliza para confirmar en nuestro corazón su palabra, que es verdad, que es poderosa, que es real. El versículo 39 dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Y yo meditaba con Cristian cuando le compartía lo que estábamos viendo, los apuntes, y yo le decía, oprobio, yo busqué significaba ofensa. Y mi marido me dice, pero también es vergüenza. Entonces yo pensaba, a veces, en medio del dolor, puede existir que nosotros tengamos el dolor de la ofensa, que se hace profundo, que nos produce angustia, que nos produce agonía, porque a veces no todos somos tan fuertes para soportar una ofensa, ¿sí? Hay algunos que somos débiles y nos cuesta mucho reponernos cuando hemos sido ofendidos y produce mucho dolor, pero también nuestra vergüenza. Cuando hemos fracasado, cuando nos pusimos una meta y no la pudimos lograr, y a veces nos avergonzamos de nosotros mismos, nos avergonzamos de lo que quizás piensan los demás de nosotros. Y estas situaciones producen dolor, producen angustia. Y parece que al salmista algo le producía angustia, alguna vergüenza o alguna ofensa, o el temor de las personas que lo rodeaban que podrían decir, wow, pero si este teme a Dios, es un hombre temeroso de Dios, ¿por qué le pasan estas cosas?
que muchas veces es el miedo que nosotros tenemos. Que nos digan que porque somos cristianas no podemos padecer dolor, que porque somos cristianas no podemos atravesar una prueba durísima. Y no es verdad, porque somos hijas de Dios, pero también debemos padecer juntamente con Cristo. ¿Por qué? Y porque tenemos que comprobar que bueno es Dios. Tenemos que comprobar que es fiel y que es fuerte para librarnos de cualquier cosa. Después, el último dice, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y ahí busqué la palabra vivifícame. Y miren ustedes lo que significa, o el significado que yo encontré, la aplicación que encontré. Dar vida, cambiar una persona de manera que pueda presentarse delante de Dios. Y me encantó este concepto, porque el tema es la oración que captura el corazón de Dios, ¿verdad? El tema que le han puesto a esta serie las hermanas. Y yo veía acá esta oración capturando la atención de Dios, captando toda la atención de Dios. Porque decía yo, el salmista yo pensaba, poniéndome yo en su lugar, se arrodilló al lado de su cama a contarle al Señor todo lo que estaba pasando. Se acercó a expresarle cuán profundo era su dolor. Y ustedes van viendo que a medida que vamos leyendo los versículos, es como que su ánimo se va levantando, va aumentando y va dejando ya de pensar qué tan grave era su dolor para empezar a confiar en el Señor. Y yo pensaba, una oración transformadora, una oración que nos lleva desde la miseria, desde nuestra vergüenza, nuestro dolor, nuestro enojo, nuestra confusión, nuestra duda, a una oración que nos lleva al final, en conclusión, a dar gloria a Dios, porque Él es fiel, porque Él es fuerte, porque Él nos va a proteger, porque Él está con nosotros, porque nos sostiene. Y después yo pensaba también, mente y un corazón transformados. Imagínense, yo pensaba, ¿es así nuestra oración? Cuando estamos en ese momento de dolor, de angustia, de desesperación. Hemos podido comprobar de que ir a la presencia del Señor, ir a postrarnos a sus pies, a contarle nuestro problema, nuestra angustia, realmente ha resultado en ese bien, en ese fin de poder levantarnos de ahí, de orar y decir, gracias Señor, porque has sido fiel. Y a veces con la confianza plena de que lo que está mal, el Señor lo va a transformar. De que lo que está mal, el Señor lo va a hacer nuevo. Yo me maravillaba porque he podido ver muchas veces que a lo mejor me ha costado ir a los pies del Señor y he aguantado toda la semana con un dolor, con una molestia, con una angustia, y he aguantado y uno dice, bueno, va a pasar, va a pasar. Pero no es así. El Señor espera que nosotros vayamos a Él. Y cuando he podido ir a Él, yo me he levantado nueva. Y siempre lo cuento como una experiencia a mis hermanas, y les digo, es impresionante que voy con mi dolor a cuestas. Y al final de la oración termino orando por todas las mujeres del mundo que están pasando por el dolor que yo estoy pasando. Y me levanto renovada y quizás olvidándome del problema que traía. Y digo yo, ¿cómo el Señor va transformando la oración? De mucha angustia a poder pensar en otros y cumplir como es el deseo de Él, que podamos orar por todos los santos. Y al final nos lleva, nos levanta con brazo fuerte y nos dice, bueno, listo, ya está, tranquila, ahora puedes seguir. Y la verdad que yo me gozo en eso. Y no es que todas mis oraciones sean iguales, pero sí puedo compartir eso que me ha servido y me ha sido tan útil en muchos momentos. Ahora, la otra palabra que había encontrado con D es
disposición. Y yo disposición pensaba como una palabra como abrirse, disponerse a recibir, ¿no es cierto? Y yo pensaba, leía los versículos y decía, wow, el salmista está ahí dispuesto a recibir. Veo que tiene confianza en lo que dice. Volvamos de nuevo al 33. Pues vamos a ir y venir, así que no se asusten. Dice, enséñame. Pero a mí me hacía pensar que más que un deseo es una confianza plena de que va a recibir la enseñanza del Señor, la enseñanza de Jehová. Enséñame el camino y lo siento como que ya está cumplido, que Él ya está seguro que lo va a recibir. Después, fíjense, Él está dispuesto, abierto. Pero ¿saben por qué? Cuando uno se dispone a recibir un consejo, cuando confía que la otra persona es capaz de solucionar el problema o de satisfacer su necesidad, entonces yo por eso voy, ¿no es cierto?, a esa persona. Entonces yo pensaba, ¿cuándo es que yo me acerco con esta confianza del salmista? Y es cuando yo reconozco quién es Dios para mí. Y leamos Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pensaba, realmente voy con este deseo, voy con esta disposición a los pies del Señor, a hablar con Él, a contarle lo que me está sucediendo, porque confío plenamente en que Él es fiel, en que guarda el pacto y la misericordia. Realmente lo creo, porque creo que este es el motivo por el cual debemos ir a Él. Este sería lo que nos tiene que mover para ir a Él. Voy a ir a orar, voy a ir a plantearle mi problema, voy a ir a contarle mi situación y mi angustia, porque confío en que su misericordia es a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Entonces vemos que en estos versículos vemos que en el 33 Él está dispuesto a aprender y a guardar. En el 34 está dispuesto a entender y a cumplir. En el 35 está dispuesto a ser guiado. Y después no puse el versículo, me olvidé. Está dispuesto a dejar su voluntad en el 35 también, a dejar el control de su voluntad en las manos de Dios. Está dispuesto, hay disposición de parte de su corazón. Ya no quiere controlar su vida. Ahora dice, Señor, yo pongo mi voluntad en ti para que tú me guíes, para que tú me enseñes, para que yo pueda hacer lo que tú quieras que haga. Y así es cuando nosotros nos ponemos la mano del Señor. Hay un versículo precioso que dice, Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es difícil, ¿no? Es difícil dejarnos controlar. Yo soy una persona difícil. Mi esposo puede dar fe de eso. Soy una persona difícil de dejarse controlar. Pero el Señor nos anima a poner nuestra voluntad en Él. ¿Sí? Él nos dice, con estos versículos nos anima a poner nuestra voluntad en Él. Después, la tercera palabrita con D es despojo. ¿Sí? Me despojo, me saco lo que tengo, me deshago de lo mío. ¿Por qué? Porque reconozco que todo depende de Dios y no de mi talento, de mi habilidad, de mi capacidad, de mi fuerza o de mi inteligencia. Si ustedes ven acá, Él se está despojando.
porque él, el salmista, conocía de Dios desde pequeño, conocía de Dios, conocía sus mandamientos, conocía sus estatutos, pero él reconoce que aún debe ser enseñado, que aún necesita ser enseñado. Tenía mucha capacidad, tenía mucho valor, mucha voluntad. Lo vemos en toda la historia, ¿no? ¿Cuántas luchas, cuántas batallas ganó? ¿No es cierto? ¿Cuántas cosas logró? Pero él reconoce que necesita más de Dios. Necesito tu guía, Señor. Necesito tu dirección. Necesito guardar tu ley. Y eso a veces nosotros son cosas que nos escapan de la mente. Entender cuánto necesitamos del Señor. Reconocer que todo depende de Dios. Y les quiero compartir Zacarías 4:6. Si alguno lo encuentra rápido, lo lee, ¿sí? Para no demorarnos tanto. Zacarías 4:6 y 2 Corintios 12, 8 al 10 vamos a leer, por si alguna lo quiere ir buscando. Zacarías dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ¿saben qué? A mí me ha costado muchísimo aprender esto. Y esta semana yo me gozaba en el Señor porque decía, wow, Señor, realmente estás confirmando tu palabra otra vez, porque la semana pasada y la anterior fueron semanas donde habían muchas cosas alrededor mío que me demandaban. No es que yo estuviera obligada a hacerlas, ¿no? O que yo me hubiera comprometido a hacerlas, pero sí tenía las pruebas de mis hijos, sí tenía que preparar la casa porque venían a verla, porque está en venta, tenía que rendir para la licencia de conducir, tenía que estudiar para rendir todo de nuevo. Y así un montón de cosas que le podría contar, que haría una lista larga de todo lo que me tocó en estas 3 semanas. Y y yo pensaba, no voy a rendir, le dije a mi esposo, no voy a rendir. Y mi esposo me dice, ¿pero por qué, Mariela? Así. Yo, no, ¿para qué? Pero ¿saben qué? Tenía miedo de ir a rendir, porque no me creía capaz de poder estudiar los 11 capítulos de 26 hojas que han dado en la municipalidad para rendir para la licencia. Como no me creía capaz, renuncié. Y después me lamenté porque digo, mis papás ya están grandes. Y lo único que tienen, la única que sabe manejar en la familia soy yo. Digo, ¿qué pasa si ellos necesitan que yo los lleve a algún lado? Entonces me arrepentí y dije, bueno, lo voy a hacer, pero me costó un montón, toda la semana luchando, porque digo, no lo voy a poder hacer, no voy a poder rendir, voy a rendir mal. Fui y me presenté con la idea de que no iba a rendir bien. Y gracias al Señor me hizo volver a mi casa y ese día no rendí. 2 veces fui. Y las 2 veces el Señor me hizo volver. Y yo decía, la primera vez me volví llorando, enojada, frustrada. La segunda vez me volví más tranquila, porque ya iba orando y diciéndole, Señor, si me hace volver, bueno, es porque vos querés que vuelva de nuevo, no importa, ayúdame a no enojarme, a no ponerme mal. Entonces, y digo yo, Señor, ¿qué querés mostrarme con todo esto? Y el Señor me decía, a que no es por tus fuerzas, Mariel. Si yo quiero que te saques el carnet, va a ser porque yo quiero. No por tu talento, por tu capacidad de estudiar, por tu necesidad, no, es porque yo quiero. Yo decía, Señor, la verdad que sí, es así. Lo que permitas en mi vida que desapruebe o que apruebe es porque vos querés. ¿A qué le tengo que tener miedo? Y me costó un montón entenderlo. Y a veces nos cuesta. Esto a lo mejor es una pavada el ejemplo, pero fíjense cómo es la mente, cómo es el corazón, cómo nos confunde, cómo nos turba, cómo nos engaña. Y del otro lado está el Señor queriéndonos enseñar que Él tiene un propósito, que su voluntad es mejor, que Él tiene el control de todo. Y creo que el salmista estaba pasando por algo así parecido y tratando de entender y de descubrir y de ser guiado por el Señor a entender cuáles eran sus propósitos. 2 Corintios, si alguna lo quiere leer.
12, 8 al 10. Entonces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gracias, Ceci. Y la verdad es que la última vez que fui, ya iba entregada. Iba con un corazón totalmente dispuesto y abierto a lo que el Señor quisiera hacer con mi vida. Iba repitiéndome en mi cabeza, no es en mi fuerza, sino en las tuyas. No es en mi fuerza, sino en las tuyas. Y parece que a veces necesitáramos esa vara correctiva que nos diga, no es en tu fuerza, es en las mías. Y nos cuesta muchísimo, porque dígame, ¿a quién le gusta gloriarse en sus debilidades? ¿A quién encuentra firmeza en las debilidades que tiene? Ninguna, al contrario, nuestras debilidades nos causan vergüenza, nos causan afrenta, nos causan dolor, angustia. Entonces, yo creo que nuestras debilidades son para que podamos entender que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y que así tiene que ser nuestra vida en Cristo. Este es el camino. Cuando el salmista le dice, enséñame el camino, oh Jehová, es porque el camino del Señor es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a transitar. El camino del Señor se camina distinto a lo que nosotras sabemos caminar. No es como lo que pensamos. Es totalmente diferente. Y al estar a veces tan llenas de pecado, tan corrompido nuestro corazón y nuestra mente por el pecado, nos hace creer que todo es normal, que lo que nosotros conocemos es así, tal cual. Mientras que la palabra del Señor nos trata de explicar que es totalmente lo contrario a lo que nosotros conocemos. Que tenemos que aprender, tenemos que ser enseñadas, que tenemos que ser guiadas, que tenemos que entender las cosas como las entiende el Señor y que tenemos que ser controladas. Tenemos que dejarnos controlar por el Señor porque es para nuestro bien. La última palabra, descanso. La última palabra con D. Descanso. Plena confianza. David se relaja en la presencia del Señor, entrega todo su dolor, porque el Señor, ¿qué nos promete en el Salmo 55, 22? Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y la verdad que este versículo me ha ayudado tantas veces, porque lo primero que el enemigo nos dice cuando hay una dificultad es porque sos injusta, porque no estás haciendo las cosas bien, porque te lo mereces, y muchas otras cosas. Pero no siempre nuestro dolor es a causa de nuestras equivocaciones, de nuestras malas decisiones. A veces el dolor es producido para nuestra edificación, para nuestra construcción, para que podamos construir vidas de acuerdo a la voluntad de Dios. Vidas, pensaba, meditaba esta semana, vidas que tomen la forma por la cual entramos al reino de los cielos. No podemos entrar con nuestra forma, tenemos que entrar con la forma de Cristo. Y las pruebas son la manera en que el Señor nos va moldeando, nos va transformando. Y a veces, y bueno, casi siempre las pruebas producen dolor. Me acuerdo que cuando yo era joven le había pedido al Señor, le había dicho, aprendí en un mensaje, en una reunión, que la prueba produce paciencia. Entonces a mí se me ocurrió pedirle al Señor en mis oraciones, Señor, yo no quiero paciencia, no me des paciencia. ¿Por qué? Porque no quería la prueba.
pero era chica en ese entonces, pero a mí se me había puesto y yo le pedí en oración al Señor, que yo no quería paciencia, porque no quería pasar la prueba. Soy muy miedosa, muy miedosa, tengo muchos miedos. Y bueno, el Señor así también me los va a ir quitando, ¿no? Bueno, descanso porque confía plenamente en el Señor, confía plenamente en sus promesas. Entonces el salmista echa su carga, porque confía en el camino de sus estatutos y los va a guardar hasta el fin. ¿Por qué los va a guardar hasta el fin? Porque somos súper capaces de guardar la palabra de Dios sin equivocarnos, sin detalles, sin olvidar ninguna palabra. No, porque confía plenamente en que el Señor lo va a llevar a cumplir su palabra, y para mí es de mucho aliento, porque yo soy así de equivocarme, y para mí fue de mucho aliento esta palabra. Él va a guardar toda su palabra, porque el Señor le va a ayudar a guardar su palabra. Confía en que podrá guardar toda su ley de todo corazón, porque hay disposición en él. Hay un corazón abierto a cumplir la palabra, a hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso va a poder guardar de todo corazón su ley. Confía plenamente en la voluntad de Dios. Cree de todo corazón que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. Por eso no quiere decidir por sí mismo, quiere que Dios decida por él. Y esto es maravilloso porque en Dios no hay margen de error. Y cuando yo le dejo decidir por mí, tengo la seguridad de que lo que Él haga, por más que a mí me parezca que no es tan bueno o que está mal, tengo que creer y tengo que tener la seguridad de que es lo que Dios quiere y que es perfecta, porque su voluntad es perfecta y agradable. Confía su corazón, pone sus sentimientos en las manos de Dios. Confía plenamente todo lo que siente y lo pone en las manos de Dios. Sabe que Dios va a guardar su corazón. Pone en nuestro corazón que guardamos lo que más amamos, ¿verdad? Nuestros tesoros. El salmista pone lo que más ama en las manos de Dios para que Dios lo guarde por él. Confía en sus juicios, en lo que Dios decide. ¿Sí? Esta decisión es buena para vos, Mariela. Y yo confío en que lo que el Señor decide es bueno. Confía en sus mandamientos y en su justicia. Y por último busqué otra palabrita y me pareció, fíjense que el Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Entonces busqué lo que era sustentar. Y me pareció algo que después ustedes, si quieren, con tiempo, lo buscan por las dudas de que yo me haya equivocado, pero la palabra sustentar me apareció como en el hebreo chul, C-H-U-L, que significa proveer. Y tiene tres conceptos: sustentar, sostener, contener y recibir. Y yo pensaba, wow, Él te sustentará, Él te va a sostener, Él te va a contener, Él te va a recibir, te va a sostener cuando te sientas débil, te va a contener cuando sientas que todo va a explotar, que va a estallar, te va a recibir cuando sientas que estás confundida, que estás turbada, apesadumbrada. Él te va a recibir igual. Puedes ir con confianza que Él tiene los brazos abiertos y te va a recibir. Pero me encantó también proveer, porque Él va a proveer para cualquier cosa. Él nos va a proveer el entendimiento, nos va a proveer la guía, nos va a proveer sus testimonios, sus estatutos, su justicia, sus juicios, su ley, el camino correcto, su palabra, la confirmación de su palabra. Y Él nos va a proveer avivamiento y vivificación, que eran las palabritas que aprendimos antes. Él nos va a hacer brillar, nos va a encender, pero también nos va a transformar para que de algo, a lo mejor de nuestra miseria, con la que llegamos a orar, salgamos victoriosas, transformadas
y elevadas. Hay un versículo precioso que dice, no me voy a poder acordar, pero termina diciendo, en mis alturas me hace andar. Y es maravilloso, de que caídas como llegamos, Él nos sostiene y nos provee todo para que podamos andar en las alturas. Ahí en esos lugares más difíciles, yo había encontrado una figurita de una ciervita en un acantilado, en una montaña que era lisa y tenía una saliente, no sé, habrán sido 20 centímetros. Y en esa punta estaba la ciervita parada. Cuando yo lo vi me quedé, digo, wow, Señor, ¿eso es lo que tú quieres para mí? Y yo creo que es lo que quiere para cada una de nosotras. Nos quiere hacer permanecer firmes y seguras, aun cuando estemos caminando muy cerquita del peligro. Peligros que no vamos a poder elegir, pensaba. No podemos elegir no pasar por la prueba. No podemos. No podemos elegir no pasar por el dolor. Por más que queramos, son lugares por donde vamos a tener que transitar. Pero sí podemos tener la seguridad, la tranquilidad y la calma de que el Señor nos sustentará y nos va a dar todo lo necesario para que podamos permanecer firmes y que aunque lleguemos caídas, desorientadas, nos podamos parar después de orar victoriosas. Que el Señor les bendiga. Amén.